Regresamos con los comentarios de actualidad de Gabriela Burleme. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muchas gracias igualmente, Luis. Muy buenas noches. Bueno, por supuesto, a veces yo me quejo que hay pocas noticias. Esta vez Antofagasta nos dio un tema que va a estar por lo menos, yo creo, un mes en la palestra pública, aunque las inundaciones han ayudado de alguna manera al gobierno en el sentido de que mucha gente está muy preocupada y es un elemento bastante distractor del tema de Antofagasta y de la seremía del Servio, etcétera. Bueno, detalles usted los va a ver con bastante amplitud en lo que son las redes nacionales de televisión, de radio, etcétera. Por lo tanto, es muy poco lo que yo podría agregar. Pero sí algunas reflexiones al respecto creo que ameritan referirse a ellas. En el tema del gasto público hay varios hoyos negros, no sé cómo llamarlo, pero áreas que no se sabe si son privadas, son públicas, pero muchas de ellas se dicen privadas y funcionan con el 90-98% de recursos públicos. Entonces cuando alguien las va a revisar le pide cuenta, dice, no señor, nosotros somos privados, no corresponde. Pero el financiamiento es 100% público en muchas de esos casos. Y así son fundaciones, otras se llaman corporaciones. Yo pertenecía a una y la verdad es que nada positivo saqué de ahí, incluso terminé, alguna vez lo dije, declarando en la Brigada de Delitos Económicos. ONG también. Bueno, este caso apareció y uno dice, bueno, pero es un caso aislado. Se dice cuando usted en su casa ve por ahí una cucaracha y la mata, no crea que es la única. Hay un nido de cucaracha en alguna parte que lo interesante es descubrirlo a fin de eliminarlo. Y yo creo que acá deben haber muchos nidos de cucaracha en muchos lugares donde se reparte dinero público. Así que vuelvo lo que he señalado también en más de alguna oportunidad en mis comentarios, la urgente necesidad de dictar la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Tenemos una Contraloría que está igual que la Contraloría de los años 80, puede ser, y los recursos públicos se han duplicado, se han triplicado, y sin embargo la Contraloría creo que se va quedando muy atrás, no porque los funcionarios de la Contraloría, el Contralor Nacional o los regionales no estén preocupados, sino que por supuesto tienen que asignarse los dineros respectivos, no tan solo para contratación de personal, sino que para elementos computacionales y agregar, no sé, a lo mejor inteligencia artificial. No soy experto en eso, pero me imagino que 20 o 30 años de más dan para hacer modernizaciones que se requieren. Y además son bastante rentables, porque en la medida que usted elimine estos hoyos negros, por supuesto el dinero va a rendir más. Ahora, ¿qué efectos hay acá? El ministro de Hacienda sigue todos los días con la urgente necesidad de reforma tributaria porque no alcanzan los recursos. Bueno, uno se pregunta, ¿se están utilizando bien los recursos? Porque si vemos nosotros este caso, y que deben haber varios más, cuando vemos que este último año, o desde que asumió este gobierno, se han incorporado entre 90 y 100.000 funcionarios públicos más, uno dice, ¿falta plata o no se utilizan bien los recursos? Por supuesto, hay un dilema, pueden decir, mire, como este señor Burleme es de derecha, entonces él quiere que no exista el Estado. Nada más alejado de ese pensamiento. O sea, el Estado requiere ser fuerte, cumplir las funciones que tiene, y muchas de ellas indelegables, la justicia, el control policial, en fin, son muchas las obligaciones que tiene que no puede pretender que la cumplan los privados.
Así que eso no es excusa para decir que no alcanza el dinero. Yo creo que el esfuerzo primero lo deben hacer quienes tienen que administrar los recursos públicos, respetar al ciudadano que paga los impuestos con mucho esfuerzo y decir, mire, ya he cortado por aquí, he cortado por allá, a fin de que no sea necesaria, o los impuestos los vamos a bajar solamente en la mitad de lo que estábamos buscando, y así el ciudadano dice, bueno, por lo menos parece que le están cuidando la plata. Además, el gobierno ha tenido aumento de ingresos públicos bastante interesante. Solamente por litio han recibido más de 4.000 millones de dólares adicionales. Entonces uno dice, bueno, ¿será tan indispensable aumentar los impuestos para cumplir con estas funciones? Se habla de que tienen una promesa de campaña para perdonar toda la deuda del CAE, del crédito universitario. ¿Será justo eso? Se está hablando de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares que algunos dicen, bueno, pidamos un crédito, claro, pero el crédito ¿quién lo va a pagar? Lo van a pagar los hijos, los nietos. A Chile le bajarían la calificación de riesgo, al bajarle la calificación de riesgo, los intereses que se le aplican a los créditos que tiene no solo el Estado chileno, sino que las empresas chilenas suben la tasa de interés y por supuesto eso significa menos empleo, menos producción, etcétera, etcétera. Es muy lamentable este hecho, no es para alegrarse, solamente tener un poco de tranquilidad que estas cosas, una vez que salen al aire, se conocen, entonces se toman las medidas del caso. Pero bueno, hay que recordar un dicho muy antiguo que dice, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino que parecerlo. Algunos no lo interpretaron bien, parece, y lo entienden como la mujer del César debe parecerlo, pero no serlo. Así que hay que aprenderse bien los refranes y seguir exactamente en su significado. Bien, pues muchas gracias por su comentario, que esté muy bien. Va a ser noticia seguramente mucho tiempo más. Yo no sé cuánto tiempo, pero es interesante que se aclare y sobre todo que se investigue a fondo. El Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría, no sé bien, pero ¿qué pasa en el resto del país? ¿Qué pasa? En Arica, no nos olvidemos, se formó una corporación municipal, se formó la otra corporación, el gobierno regional. Entonces, todo esto son posibles nidos de cucaracha. Sí. Hay que tener el ojo muy puesto en eso, porque no, si algo fallaron el actual gobierno en las campañas, diciendo el señor Jackson, sobre todo decía, nuestra ética, nuestra moral es incomparable con el gobierno anterior, refiriéndose al de Piñera II. ¿No es cierto? Yo no digo que el de Piñera II garantizo que no hubo ningún desvío, pero esa superioridad moral que ellos se autoasignan, creo que la evidencia está dejando en claro que no tienen ninguna autoridad y ningún ejemplo que dar para sentirse con una moralidad, una ética superior a los demás. Bien, pues muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente, vamos gracias. A una pausa y estamos de regreso en Arica Informa.